Bueno, buenas tardes. Espero que, con un día tan hermoso como el de hoy, podamos todos estarlo disfrutando en nuestra casa, con nuestras familias y, am- tratando de amenizar esta cuarentena lo más que podamos. Me quedaba para explicarles el trabajo práctico de microeconomía, ¿sí? Vamos a repasar un poco todos los conceptos que ustedes han visto el año pasado en la asignatura Economía, ¿sí? Entonces, comenzamos tratando de recordar qué era economía. Economía es una ciencia social que se va a ocupar de eh, tratar de cubrir la mayor cantidad de necesidades, que las necesidades son ilimitadas, porque las personas humanas tenemos necesidades de un montón de cosas, entonces son ilimitadas, se cumplen unas, se satisfacen unas, surgen otras, o sea que las necesidades son ilimitadas. ¿Con qué? Y los recursos, la cantidad de dinero, la cantidad de recursos financieros, la cantidad de recursos materiales, la cantidad de recursos naturales son limitados. Es decir, que como las necesidades son ilimitadas, los recursos son limitados. Y la economía trata de hacer eso, tratar de cubrir la mayor cantidad de necesidades con los recursos con los que tenemos, ¿sí? Que son escasos. Bien, y de ahí sobreviene el tema de la escasez, ¿sí? Que es uno de las definiciones más importantes en lo que es economía. Volvemos a repasar cómo se clasifica la economía. Se lo voy a repasar muy rapidito. Según el objeto de estudio que tiene con la economía, se puede dividir en economía positiva o economía normativa. Pensemos en esto. La economía positiva es lo que es y la economía normativa es lo que debería ser. Por ejemplo, si nosotros escuchamos al presidente Alberto Fernández cuando comenzó a hablar sobre sobre estas situaciones de la pandemia, parte de lo que está sucediendo, de la elevada tasa de desempleo, de la tasa de desnutrición, de la tasa de pobreza, parte de algo que, que se sabe que existe, es algo objetivo, si son datos objetivos, datos que se pueden confirmar. Y luego establece un montón de normativas que son tendientes a lograr algún tipo de mejora. Eso es tendiente a lograr lo que debería ser, ¿sí? Entonces a eso lo llamamos economía normativa. ¿Quedó claro? Según su naturaleza, la vamos a dividir en microeconomía o macroeconomía. Este año vemos microeconomía, que es el estudio del comportamiento de las unidades económicas. Por ejemplo, cuando en economía se habla de la disminución del consumo de frutas y verduras estacionales, es el comportamiento de una unidad económica específica, que es para los productores agrícolas de frutas y verduras. Entonces, eso es microeconomía. Cuando hablamos ya de las tasas de inflación, ya estamos hablando de los agregados económicos, ¿sí? Las tasas de desempleo, de inflación, todo eso estamos hablando de macroeconomía. Y según el funcionamiento de la economía, tenemos la dirigida, que es aquella en donde las autoridades económicas son las que controlan y planifican. Por ejemplo, en este momento, en la República Argentina, estamos dentro de una economía dirigida. Eh, Dirigida en parte y mixta en otras. ¿Por qué? Porque en algunos casos interviene el mercado, pero hay casos específicos en donde se van a poner, donde se establecen precios cuidados o precios máximos. Ahí es dirigida. El gobierno está diciendo esto se hace y de esta manera. Tiene injerencia directa el gobierno, en donde en parte interviene el Estado, pero también interviene el mercado, es decir, los particulares. Ahí estamos en una economía mixta. Y si cuando donde el Estado directamente no interviene, ahí es una economía de mercado. Cuando hablamos de necesidad, hablamos del deseo de satisfacer algo, de una necesidad, de una carencia, de una falta de algo. Y que para satisfacer eso necesito
algún tipo de bien. La característica de las necesidades, fíjense aquí, ¿sí? Son ilimitadas porque estamos continuamente necesitando algo, son concurrentes, ¿sí? Es que decir que se dan en forma sucesiva, que vuelven a aparecer. Por ejemplo, yo comí ahora al mediodía, estuve almorzando, por eso ya no satisface mi necesidad de alimentación. A la tarde voy a querer merendar algo y a la noche voy a querer cenar. Es decir, es concurrente, ¿sí? Y pueden ser sustituidas. Y son complementarias, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, a ver, para poder ver la tele necesito cable. A eso estamos hablando de complementaria, una necesidad que necesita de la conjunción de varias cosas, varios bienes para poder ser satisfecha. Si nosotros vemos, ay, perdón, se me fui muy abajo, vemos ahora la clasificación de las necesidades. Tenemos en primarias, que son las fisiológicas, el comer, la salud también es fisiológica, sobre todo en este momento. Las secundarias, ¿sí? Que son, por ejemplo, a ver, salir a comer afuera. ¿Sí? Ya se convierten en una necesidad secundaria. Pasear en un auto. ¿eh? Lujosa, terciarias son las lujosas, son aquellas que, por ejemplo, a ver, quiero irme de vacaciones, pero me voy de vacaciones a Miami. Eso ya estamos hablando de terciarias o lujosas. Y algunos autores también hablan de las necesidades cuaternarias, que tienen que ver con aquello, con lo sentimental, con lo espiritual, ¿sí? Que no sé qué, este tipo de necesidades no se satisfacen con bienes económicos. Por eso es que no entran dentro del estudio de la economía. Bien. Vimos un repasito rápido de las necesidades, pero también tenemos que entender que hay otra clasificación, y es que las necesidades pueden ser individuales o colectivas. Las individuales son aquellas, por ejemplo, para alimentarme yo sola, ¿sí? Tengo que comer yo. Colectivas es, por ejemplo, educación. En el aula, ¿cuántos hay? Son un montón, y es un profesor dándole clases a todos. Entonces, esa necesidad es de varios. Ahí estamos hablando de colectivas. Luego hacemos un repaso de bienes y servicios, ¿sí? Que hablamos de bien, es todo aquello que va a satisfacer una necesidad. La comida, que satisface la necesidad de alimentar, ¿sí? Por lo tanto, toda esta satisfacción tiene que ver con individuos que vayan a estar dentro de una sociedad. Cuando hablamos de bienes económicos, no hablamos de bienes como por ejemplo el aire, que no tiene un problema de escasez, por lo menos no por ahora. Por ahora no nos lo cobran. Respiren hondo. Actividad económica, repasamos nuevamente que la actividad económica son aquellas que permiten la generación de riqueza dentro de una comunidad, mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o un bien de algún servicio, teniendo como fin la satisfacción de las necesidades humanas, ¿sí? Es decir, va a ser toda esa actividad que vayan a realizar dentro de una comunidad para producir un bien o servicio que vaya a satisfacer necesidades humanas, obviamente. Y aquí tenemos, dentro de estas actividades, las vamos a poder dividir en 3 sectores, que en realidad son 4 sectores: sector primario, secundario, terciario y cuaternario. El cuaternario es medianamente nuevo, ¿sí? Por eso hay muchos libros que no hablan de este. Pero es que el que tiene que ver con la tecnología. En el sector primario tenemos que ver todo aquello que se va a obtener de la materia prima, lo que van a obtener, tiene que ver directamente con la agroganadería, ¿sí? Con la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería. Entonces, todas esas actividades van a estar encuadradas dentro del sector primario. Cuando hablamos de una transformación física de productos, estamos hablando del sector